¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Ecodiálogo. Estamos muy contentos y muy emocionados de tenerlos en este nuevo episodio. El día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña un gran amigo a quien yo admiro mucho, al doctor Efraín Carlos Nieblas Ortiz. Él tiene una amplia experiencia en la política ambiental, en la gestión ambiental. Fue secretario de Protección al Ambiente, director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento. Impulsó muchos proyectos ambientales en el estado para el beneficio de todos y estoy seguro que esa conversación te va a encantar. Bienvenidos. Efraín, bienvenido a tu espacio, al podcast de Ecodiálogo. Qué gusto poderte tener aquí. Pues ya se nos hizo por fin poderte entrevistar para que nos puedas compartir pues todas tus experiencias que has vivido, que realmente has aportado mucho al medio ambiente en Baja California y en Mexicali, y vas a seguir aportando. Muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí estar aquí. Habíamos tenido algunas complicaciones para alinear las agendas, pero finalmente estamos aquí en este ecodiálogo con un placer de estar charlando contigo. Muchas gracias, amigo. Se logró. Y pues yo realmente pues te conozco desde pequeñito. Yo creo que ya sabía de ti cuando yo tenía unos 17 años, 16 años. Ya después me tocó que me dieras raite a un curso de humedales en Ensenada. Tú estabas en la Secretaría de Protección al Ambiente y esa conversación me sirvió mucho porque yo quería estudiar biología. Sabes que yo quería estudiar biología. Estaba en otra carrera, Ingeniería Química Ambiental, aquí en Mexicali. Aquí pues en Mexicali no hay biología. Tenía que irme a Ensenada. Y pues esa conversación que tuvimos, y me dijiste, no, ya salte de esa carrera. Salte de esa carrera, vete a biología. Sí me sirvió para esa patadita, ¿no? Ese impulso. Y ya pues hice todo lo posible para poderme ir a biología. Y tú me dijiste que me ibas a apoyar con el tema de la beca, etcétera, ¿no? Yo pues ese momento lo considero muy importante, un parteaguas y pues muy agradecido. Y te quiero preguntar, amigo, ¿qué fue lo que viste en ese joven en ese momento de hace varios años como para impulsarlo y motivarlo a que se metiera a biología? Pues sí que te ha remontado algunos años atrás, pero mira, recuerdo más o menos el contexto en el que se dio aquella charla. Yo te había venido observando, eras un joven estudiante que estaba trabajando y desarrollando investigación y preparando presentaciones alrededor del tema del manglar, y incluso estabas participando en un comité auspiciado por la Semarnat, no recuerdo ahorita Los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de la Semarnat. Exacto, y tú tenías un asiento ahí en ese consejo consultivo, en el asiento dedicado a los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo vi una persona ya con una fuerte vocación hacia el área ambiental, hacia el área de la biología, y me parecía que no estabas en el área pertinente, ¿no? Al estar estudiando o ibas a empezar a estudiar esta carrera ingeniero químico ambiental, donde la palabra ambiental pues realmente se quedaba en el título porque de ambiental la carrera tiene muy poco. Y recuerdo que sí hablamos y yo te ofrecí apoyarte en el sentido de hablar con el rector. De hecho lo hice para que se gestionara una beca y pudieras tú irte a estudiar en Ensenada. Qué bueno que se logró, que se pudo, que tomaste la decisión. Y ni tú ni yo estuvimos equivocados de lo que platicamos en aquella ocasión. Mira, ahora es un biólogo prominente que está haciendo su propia trayectoria. Muchas gracias, amigo. Te veo como un amigo. Gracias, igual. Por ahí he escuchado un término que utilizan en otros podcasts, bueno, Jorge hace rato, ¿no? De la madre el odio o del padre el odio, ¿no? Que es esa persona que sabe cosas que tú no sabes, porque pues que tienes que saber, ¿no? Pues una persona que te orienta, que te guía, y pues así te veo, amigo.
Y Gracias, pues espero Carlos. que esta amistad pueda continuar por muchos años más, como el padre del odio. Claro que sí. Y pues ahorita estamos en la Asociación de Biólogos de Mexicali, Colegio de Biólogos de Baja California. Tú ahorita en la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos y pues sumando pues acciones para cuidar el medio ambiente. Y pues quiero ya irme de lleno contigo, Efraín. Ahora sí, ¿quién es Efraín? ¿Cómo te defines como persona, amigo? Pues una persona muy sencilla, una persona muy honesta, una persona que le gusta la fraternidad, que le gusta cultivar amistades, una persona que le gusta planear proyectos, programas, que disfruta de impulsar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios, transdisciplinarios. Eso en la esfera, digamos, del ejercicio profesional y de la función como actor público. Pero en el ámbito personal soy una persona que se mueve en un seno familiar, que es esposo, es padre, es hijo, es hermano. Tengo una familia muy unida que me arropa, que nos apreciamos, nos queremos, nos amamos y eso nos fortalece. Claro. Y eso nos permite brindarnos fuera de ese seno familiar en una comunidad como la de Mexicali o como la del Estado y ahora a nivel nacional a través de la Federación de Colegios de Biólogos de México. Definitivamente yo creo, amigo, que sí, la familia pues es la base de todo, ¿no? Sin duda. O sea, llegas a tu casa con tu familia donde te cargas pila, te relajas y recargas fuerzas para poder seguir adelante y crear, porque yo te veo como un creador. Sí, dijiste de lo de la planeación, hacer equipos de trabajo, planear. Pues sí, definitivamente creo que en cualquier lugar en el que tú has estado, en la Secretaría, en la Dirección de Protección del Ambiente, siempre buscas crear algo. Sí, pues hay que desarrollar lo que la experiencia, lo que el conocimiento técnico nos da para poder estar en el momento oportuno y saber aprovechar esas oportunidades, ¿no? El que me haya tocado en suerte estar en el ejercicio público, tanto en el gobierno del Estado en una etapa, después en otra etapa en el gobierno municipal y en otro momento aún en la coordinación de proyectos de gestión ambiental en la propia UABC, justamente son oportunidades que se brindan, en buena medida se construyen a través de ese trabajo, ¿no? De crear, de proponer, de planear, de orientar, de definir, de desarrollar políticas públicas y convencer a los tomadores de decisiones que lo que estás proponiendo es importante y va a tener un impacto positivo. Ese es en sí un arte, es una gestión que hay que hacer, pero también es un arte, ¿no? Es política pública, justamente. Sí, claro, definitivamente es todo un arte el poder lograr convencer a los tomadores de decisiones para que se impulsen esos proyectos. Sabemos que estuviste en la Secretaría de Protección al Ambiente como secretario. ¿Cuál fue el punto en tu carrera profesional que dijiste, sabes qué, para poder lograr cambios importantes y decisivos en el medio ambiente, tengo que estar desde la trinchera de la política pública, como funcionario, como servidor público? Fíjate, Carlos, que curiosamente yo creo que no es un momento, no es solo un momento, sino que fue un contexto, ¿no? Y yo creo que si nos ubicamos en la década de los años 70, en las finales de los 60, nos debemos traer a la memoria que fue toda una década de mucha convulsión social. Nace el movimiento hippie, nace lo que conocemos ahora como contracultura, que empieza a desarrollarse las acciones del ambientalismo. Los primeros movimientos ecológicos y del ambientalismo nacen justamente en esa época, se empiezan a formar instituciones, se empiezan a desarrollar leyes. Nace ahí, por ejemplo, la primera movilización mundial para celebrar la Madre Tierra como un recurso para llamar la atención sobre los problemas socioambientales que ya estaban siendo muy evidentes.
Raquel Carson acababa de publicar su famosísima obra llamada Primavera Silenciosa, donde denunciaba el problema que causaban los pesticidas o plaguicidas agroquímicos que se estaban utilizando ampliamente en agricultura, pero que, como sabemos ahora, se insertaban en la cadena trófica de los alimentos, contaminando no solo a la especie contra la que iba destinado el agroquímico, sino a toda una cadena alimenticia que sabemos que terminaba en el hombre, ¿no? Al consumir peces, al consumir aves, al consumir mamíferos contaminados. En fin, la Organización de las Naciones Unidas, hay que recordar que en 1972 convoca la primera cumbre mundial sobre medio ambiente en Estocolmo, Suecia. De ahí nace el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se empiezan a desarrollar instituciones a nivel mundial y se empiezan a desarrollar leyes ambientales. Todo eso yo lo fui observando. Antes recuerdo que influyó mucho en mí un programa televisivo que producía el zoológico de San Luis, Missouri, que se llamaba Reino Salvaje, y abordaban estas temáticas de el medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas, tipo lo que ahora vemos a través de Nat Geo o Discovery Channel. Sí, eso me tocó a mí. Sí. Animal Planet. Sí, pero te estoy hablando de los 70s, principios de los 70s, muy atrás, cuando nace y se empieza a desarrollar realmente lo que ahora conocemos como políticas públicas ambientales, ¿no? A través de estas grandes instituciones. Se crea la EPA, la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, en el 72 también. Crean la Ley Nacional de Protección al Ambiente en Estados Unidos. Y de ahí, a partir de que Estados Unidos empieza a crear instituciones, a formular leyes, el resto de los países del mundo empiezan a seguir ese mismo ejemplo. Entonces, te digo, no es un solo momento, es más bien un contexto que me impactó, me marcó y que yo vi como un área de oportunidad. Me sentí cómodo en ese espacio. Okay. Como pez en el agua, ¿no? Sí, en ese momento no sabía lo que iba a hacer, ¿no? Yo apenas estaba terminando la preparatoria cuando te estoy hablando de ese, pero yo ya sabía que quería estudiar ciencias biológicas y ya más o menos me estaba dando una idea de por dónde iba a ir el desarrollo de mi ejercicio profesional. Amigo, y cuando estuviste en la Secretaría de Protección al Ambiente como director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento, ¿cuáles fueron esos logros que tú consideras muy importantes para ti, que te llenaron de mucha satisfacción, y esos momentos de frustración también? ¿Cuáles fueron los logros y cuáles fueron esas frustraciones que llegaste a tener? Fíjate que empiezo por la frustración porque es muy fácil, ¿no? La frustración llega cuando al final de una etapa en la que impulsaste, desarrollaste programas, lograste objetivos, metas, viene un cambio administrativo y cuando llega la nueva administración hacen lo que llamamos borrón y cuenta nueva, o se olvidan de todo lo que ya se desarrolló y parecieran empezar de nuevo desde cero, como si no se hubiera hecho nada anteriormente. Entonces, por decirte algo y ponerte un ejemplo, cuando estuvimos en el ayuntamiento, y tú recordarás muy bien esta etapa, cuando logramos elevar el índice de área verde por habitante de 1.7 a 3.7 metros por habitante, gracias a un esfuerzo tremendo que hicimos para impulsar la forestación de varios espacios en la ciudad. Cuando llega la siguiente administración, pues eso quedó en el olvido, ya no se le dio seguimiento, cuando nosotros habíamos dejado una ruta para que ese 3.7 metros cuadrados de área verde por habitante podría llegar hasta 5 metros si le hubieran dado seguimiento. Esa es la etapa, o ese es un ejemplo de cómo llegan las frustraciones. La administración pública puede ser muy apasionante, pero también es muy ingrata. Entonces hay que estar preparados para todo tipo de cosas. Dentro de los logros, yo diría que sembramos muchas semillas que aún siguen ahí presentes, ya dando frutos. Por ejemplo, te decía antes de entrar a la conversación que en la etapa en que estuvimos en la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, logramos una gestión de recursos federales sin precedentes, históricos, una cifra histórica de 235 millones de pesos
adicionales al presupuesto que el Congreso del Estado le asignaba a la Secretaría de Protección al Ambiente. 235 millones de pesos. Entre 2009 y 2013. Eso se logró gracias a gestiones, a desarrollo de proyectos. La Semarnat te decía y el Congreso Federal te decían, tráeme proyectos bajo estos esquemas, te decían las reglas de operación y evidentemente cuando cumplías con esas reglas de operación te asignaban el recurso que estabas pidiendo para proyectos de infraestructura, para proyectos de educación, para proyectos de desarrollo de política pública, lo que fuera. Pero entonces, en esa etapa construimos, junto con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y con el apoyo de Sonoran Institute, el Humedal Las Arenitas, por ejemplo. Muy importante. Trajimos un recurso federal de 8 millones de pesos exclusivo para ese proyecto. Y así te puedo mencionar varios, ¿no? Desarrollamos infraestructura ambiental importante, se construyó un relleno sanitario para San Quintín. San Quintín ya estaba creciendo enormidades y no tenía infraestructura para el manejo de los residuos. A Tecate le construimos un centro de transferencia de residuos sólidos urbanos. En el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir creamos un museo que habla de la historia de la Sierra de San Pedro Mártir, habla de las acciones de ganadería, las acciones de observatorio, el origen geológico de la propia sierra, los ecosistemas boscosos, etc. Entonces, grandemente podría extenderme mucho, pero creo que se nos va a ir el tiempo en esto, pero logramos desarrollar infraestructura muy importante para el Estado, infraestructura ambiental, y también logramos impulsar programas muy importantes como la Estrategia Estatal para la Conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón, que nos valió que luego la Semarnat, a través de un oficio de la Dirección de Vida Silvestre, le otorgara al gobierno del Estado la potestad sobre la especie, el manejo administrativo de la especie, cosa que logramos en ese momento. Entiendo que hoy sigue vigente esa potestad, pero sin embargo no se ha avanzado más allá de aquel momento, ¿no? Entonces, podemos seguir platicando, pero mejor pregúntame porque yo me voy de largo. Sí, pues definitivamente, pues ahí estuve contigo en la Dirección de Protección al Ambiente. Sí me tocó pasar por esas frustraciones, algunas son las mismas, otras no. Sí. Y sí da mucha pena el ver que ya no estás y proyectos que impulsaste, que dejaste ya todo para que lo pudieran trabajar, pues que borrón y cuenta nueva y se tira a la basura y órale, vamos a inventar el hilo negro. Sí, esa es una pena porque le cuesta pues al ciudadano. Finalmente el ciudadano o la comunidad, en este caso Mexicali, pierde una continuidad de un proyecto que le estaba beneficiando, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que te digo del show. De la ingratitud de la administración pública. Sí, es parte. Tiene cosas muy bonitas que te llenan de mucha satisfacción. Lamentablemente los periodos de gestión en el municipio o en el estado pues son cortos. Hay cambios pues, administrativos, nuevos jefes y bueno, es parte del show. Lo que nos queda como ciudadanos o como organizaciones de la sociedad civil es el impulsar los proyectos. Desde nuestra trinchera y quien esté ahí en el gobierno, pues órale. Claro. Por eso es importante el trabajo gremial que estamos haciendo desde la Biomac, desde el Colegio de Biólogos de Baja California y a nivel federal desde la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos también. Y parte de lo que tú hablabas de los proyectos ambientales, cuando yo estuve en la carrera, cuando ya estaba por fin en la licenciatura de biología, sí me tocó ver esos proyectos que estuviste impulsando en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, los viveros forestales que se construyeron varios, sí, que fue un gran logro en conjunto con la Comisión Nacional Forestal. 3 viveros forestales. Hicimos también donde guardas las Banco de semillas, germoplasma. Banco de germoplasma. Banco de germoplasma. En fin, sí, se hicieron, te digo, bastantes cosas, sí. ¿no? Torres de vigilancia contra incendios forestales. Equipamos a los guardaparques con equipo personal, de cuidado personal, pero también con equipo y maquinaria para hacerle frente a los incendios cuando se presentaban. Y que ahorita con el cambio climático, pues eso es crítico porque con el cambio climático
y quizás con las malas prácticas de algunos ciudadanos que tiran colillas o que hacen fogatas, pues nuestros bosques, nuestros chaparrales se ven pues afectados. Y de las arenitas, a mí me encantó que hicieran ese proyecto porque pues llegan muchas aves migratorias en peligro, en riesgo. Sí, sabemos que finalmente una infraestructura de este tipo en la que recuperas un espacio natural que no existía, pero que lo creas aprovechando un agua residual que no se estaba utilizando, lo que estás haciendo es crear un hábitat que luego es aprovechado por muchas otras especies, ¿no? Aves residentes, aves migratorias, pero también anfibios, reptiles, mamíferos que empiezan a llegar porque hay un ecosistema vivo ya ahí en ese espacio. Pues hay que impulsar ese tipo de proyectos. Creo que la CESPAM tiene considerado ampliar un poquito más la superficie de inundación y pues ojalá que sí, porque ocupamos más de esos humedales pues, en Mexicali. Sí, sin duda. Amigo, ¿tú crees ahorita actualmente, en el contexto en el que estamos, a nivel federal o estatal o municipal, crees que realmente al gobierno le importa el medio ambiente? ¿O queda en discurso, demagogia? Sí, pero no. Mira, yo soy convencido de que el gobierno es el reflejo de la sociedad, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. Entonces, la sociedad debe marcar el rumbo de qué tipo de comunidad queremos ser respecto al cuidado del medio ambiente o los recursos naturales. Yo tengo muy claro que mientras nosotros como ciudadanos, como elementos de una comunidad, no exigimos y no buscamos la gestión de proyectos o que los que estén tomando decisiones tomen ese rumbo y empiecen a impulsar programas de apoyo al medio ambiente, a los recursos naturales, o a la educación ambiental, a formar una cultura ambiental, difícilmente va a suceder. Yo lo que observo es que hay un dicho que dice, prioridad que no esté en el presupuesto no es prioridad, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar los presupuestos asignados al sector ambiental en los últimos años han venido a la baja, y entonces eso te da ya un indicador te da una respuesta cercana a lo que tú estás preguntando, ¿no? De alguna forma, lo que hemos perdido es el interés en impulsar este tipo de programas, y con esta falta de interés ciudadana, pues los tomadores de decisiones desvían su atención a otros asuntos que la ciudadanía sí está muy pendiente y ¿cómo se llama? Impulsando que los funcionarios públicos actúen en esas materias, ¿no? Concretamente seguridad pública, que es la que sabemos que es la demanda de todos los días, ¿no? Y lamentablemente, bueno, si observamos los recursos públicos destinados a la seguridad pública en todo el sector de seguridad, vamos a ver una inmensidad de recursos, pero una inmensidad. Si lo queremos ver esquemáticamente, yo diría que como dicen los traileros, traemos la carga ladeada, ¿no? Traemos muchos recursos de un lado y muy poquitos de otro. Entonces, tenemos que buscar la manera de equilibrar el uso y el destino de esos recursos públicos para que cada vez mayores cantidades vayan hacia el sector ambiental y que no sea solamente una narrativa de discurso, ¿no? Creo yo que la palabra sostenible o sustentable es una palabra que hemos prostituido, porque la puedes leer en un discurso público o en un programa, en un documento del sector ambiental, la vas a leer cientos de veces, pero cuando quieres observar qué es lo que se está haciendo para llegar a esa aspiración de la sustentabilidad, pues vemos que lamentablemente la palabra se queda vacía. Y vemos los presupuestos y pues poco presupuesto para el sector ambiental. Sin embargo, Carlos, fíjate, vuelvo otra vez a lo que decíamos al inicio. Es importante que el funcionario público que está a cargo de un área como la Dirección de Medio Ambiente o la Secretaría de Medio Ambiente tenga la capacidad de gestionar esos recursos. Cuando estuvimos en el ayuntamiento logramos un incremento presupuestal del 40%.
la Dirección de Protección al Ambiente era, creo que la dirección más pobre del ayuntamiento por muchos años atrás. Entonces, gracias a esa capacidad que tuvimos como equipo de trabajo de presentar proyectos a la alcaldesa y que ésta los viera con buenos ojos, se nos asignó un 40% de aumento al presupuesto de la Dirección de Protección al Ambiente. Entonces, aquí juega un papel muy importante el funcionario público que está a cargo de los programas ambientales, ya sea del ayuntamiento, del estado o de la federación misma, ¿no? Que tenga una buena capacidad de gestión. No Sin solamente duda. el presupuesto del ayuntamiento, sino que busque otras bolsas nacionales, binacionales y pues hacer alianzas. Sin duda. Y amigo, sé que estás como vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegio de Biólogos. ¿Cuál es tu análisis respecto a las políticas ambientales federales que tú visualizas que están fallando y cuál es ese error estructural que no estamos viendo, que estamos dejando, que no lo estamos visualizando? Mira, hay retos que no necesariamente son fallas estructurales, pero sí de alguna manera están creando un efecto de disturbio, ¿no? Yo diría que ejemplos muy recientes, podemos hablar de el Tren Maya, podríamos hablar ahora recientemente de el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Podríamos hablar de derrames de las plantas mineras, por ejemplo, la del río Sonora, ¿no? Acá muy cerca de nosotros. Y finalmente son fallas o errores que se derivan de una correcta supervisión de las autoridades ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que también con la debacle del presupuesto que ha tenido el sector ambiental en la última década, necesariamente tiene un impacto en la posibilidad de inspección y vigilancia que tiene que ejercer la autoridad ambiental. Si la autoridad ambiental está ausente de las actividades primarias, las actividades secundarias del país o del estado o del municipio, no hay forma de obligar a que se cumpla la normativa ambiental. No sé si me estoy explicando. Sí. Tenemos descuidado ese aspecto y entonces empiezan a surgir este tipo de fallas, de errores que nos traen un problema ambiental, nos traen un déficit ambiental, ¿no? Sí, pues las dependencias como la Profepa, la Comisión Nacional Forestal o muchas otras que les fueron quitando presupuesto, pues quedan inoperantes, desmanteladas, no tienen la capacidad de gestión. Es correcto y eso es lamentable. Yo hago votos y desde la federación estamos buscando sumar esfuerzos con los gobiernos, con el gobierno, como somos una esfera federal, pues nuestro contacto inmediato son las dependencias del sector ambiental federales. Entonces estamos ya en trabajo cotidiano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que fue nuestra puerta de entrada para el sector público ambiental, pero también queremos ir con la Profepa, también queremos ir con la propia Semarnat, con el Instituto Nacional de Ecología. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que la voz de los técnicos especializados en estas materias sea escuchada, sea tomada en cuenta y se consulte cuando la autoridad tenga dudas sobre ciertas políticas públicas que haya que impulsar, ¿no? Para eso están también algunos consejos que tienen ya las instituciones. Estamos buscando sumarnos a esos consejos para que haya una voz del sector de la biología, de expertos, biólogos expertos en distintas materias, ¿no? Para que, insisto, busquemos que los fallos se minimicen o se eviten en la medida de lo posible. Eso es lo que estamos buscando a partir de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos y creemos que en la agenda ambiental de nuestro país hay muchos temas en los que vamos a estar incidiendo. Es muy importante esa labor que estás comentando que van a impulsar.
si no tenemos un buen medio ambiente, pues no podemos aspirar a tener una buena calidad de vida, pues todos, ¿no? Todos los ciudadanos. ¿Qué impactos así muy puntuales has ubicado que a raíz de la reducción de los presupuestos, gobierno federal, gobierno estatal, pues han traído esos impactos, ¿no? En las dependencias ambientales? Yo creo que uno de los impactos más fuertes que estamos observando es que estamos fallando en el espíritu de la norma establecida en la Constitución Política Mexicana, que dice que tenemos el derecho humano a un medio ambiente sano para nuestro bienestar y desarrollo. Así lo establece el artículo 4 constitucional. Lo mismo dice respecto al derecho de tener agua asequible y de buena calidad, que también es un recurso natural que hoy por hoy se está volviendo escaso. No estamos haciendo una gestión pública adecuada del agua. Es decir, pareciera que se nos va entre las manos el agua que tenemos. ¿Por qué? Porque la utilizamos, luego la tratamos y luego la arrojamos a arroyos, a ríos, al mar, y muchas veces con un mal tratamiento también. Eso nos ha traído problemas en comunidades costeras, en comunidades que están a la orilla de ciertos arroyos o ríos, que están sufriendo el impacto de tener un agua contaminada, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que esa es la falla mayor, Carlos, el no tener la posibilidad de garantizar el medio ambiente sano, que está establecido en la Constitución. Es un derecho constitucional que además es recogido en las leyes secundarias, ¿no? Como la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Todas las leyes del sector ambiental repiten ese precepto constitucional de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, si fallamos en eso, estamos en un momento en que debemos hacer una reflexión profunda para ver qué cambios estructurales de diseño estructural hacemos para que podamos retomar el camino hacia esa aspiración de contar con un medio ambiente sano. ¿Cuáles 3 escenarios tú prevés, ¿no? Que si esta tendencia continúa de abandono de las dependencias ambientales, de reducción de presupuestos, ¿cuáles serían esos escenarios o 3 escenarios que tú visualizas? Primero, creo que el más inmediato es lo que ya hablábamos hace un momento, ¿no? La pérdida de la capacidad de inspeccionar, de vigilar, de auditar y sancionar cuando las cosas no están bien. Ese es un primer escenario que, de hecho, ya creo que lo podemos observar, ¿no? Conocemos a la gente que está en el sector ambiental, tenemos amigos que han trabajado toda su vida ahí y sabemos que a veces no cuentan con recursos ni siquiera para ir a hacer una inspección fuera de la ciudad, ¿no? Se tienen que mover algunos kilómetros y no tienen combustible. En fin, ese es un problema muy serio. Nos está llevando a una situación en la que carecemos de la posibilidad de hacer cumplir la ley, que es lo primero que protesta un funcionario público, ¿no? Hacer cumplir la ley, en este caso las leyes y reglamentos ambientales, así como las normas. No lo estamos haciendo porque no estamos teniendo los recursos suficientes. Creo yo que ese es el escenario más inmediato, más importante y el que nos lleva a un elemento que es el incumplimiento ambiental por parte de los sectores productivos, sin quererlos, ¿cómo se dice?, estigmatizar. Sabemos que hay sectores productivos o ramas de los sectores productivos que son muy cumplidoras con las normas y reglamentos ambientales, pero sabemos que hay otros sectores que no lo son, ¿no? Mientras no te lleguen a inspeccionar, Sí, claro. Tú te vas por la libre y puedes estar emitiendo gases, humos, polvos a la atmósfera y no tienes ni un solo control, o puedes estar arrojando aguas residuales al drenaje público. En fin, puedes manejar inadecuadamente tus residuos. ¿Por qué? Porque nadie te está observando, nadie te está vigilando, nadie te está llamando la atención.
Qué lamentable, pero es la realidad y que sí, si no hay alguien que esté detrás de ti, el inspector, algunas de las empresas pues no toman sus controles para cumplir con la parte ambiental. Y si tuvieras, amigo, la oportunidad de hablar con los legisladores, tener a los legisladores frentes a los gobernantes, no solamente a nivel local, sino a nivel también nacional, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo que hace falta que podamos emprender, que puedan ejecutar para para que se pueda garantizar que podamos tener un buen medio ambiente? Pues mira, sabemos que los que sabemos de biología y conocemos los procesos naturales, que son de entrada muy complejos y también son procesos que llevan cientos y miles de años evolucionando. Lo que sucede es que luego a veces como sociedad o como funcionarios públicos no tenemos esa visión del tiempo que requiere un ecosistema para regenerarse después de que se crea un disturbio, ¿no? Pero entonces creo que lo que tendríamos que pedirles es dejarse ayudar por estas organizaciones de la sociedad civil, que a veces nos llaman ambientalistas peyorativamente, ¿no? Pero en estas organizaciones hay gente muy capacitada, hay gente muy comprometida, con conocimientos técnicos del más alto nivel, que pueden aportar. Cuando hay ausencia de recursos, cuando hay ausencia de técnicos suficientes en el gobierno, por esa misma falta de recursos económicos, la manera de subsanar esas deficiencias es acercándose a las organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyar a desarrollar desde esquemas de colaborativos para fortalecer la inspección, la vigilancia, pero también la capacitación, también la educación ambiental, la cultura ambiental, pero tendríamos que ahora sí que impulsar las acciones necesarias desde el gobierno y desde los congresos para que esa asesoría de parte de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias ambientales, puedan hacer una función adecuada de apoyo al gobierno. Okay. En todos los niveles que tenemos, ¿no? Municipal, estatal, federal. Creo que esa es la tarea que tendríamos que buscar impulsar, porque hay mucho talento, hay muchísimo talento. Lo vemos nosotros que estamos en el medio, sabemos de esas organizaciones, las conocemos, son muy fuertes porque tienen técnicos muy especializados. Entonces, creo que tendríamos que buscar pues el apoyo de los gobiernos y de los legisladores para que se creen las condiciones de acercamiento y de colaboración. Que se dejen ayudar y sobre todo también que le metan más presupuesto, ¿no? Para los programas ambientales, para las dependencias ambientales. Sí, eso es fundamental y creo que también otra vez México es un país enormemente rico. Tiene una riqueza cultural, pero también una riqueza en su biodiversidad, que lo hace uno de los países más ricos en términos de su biodiversidad, ¿no? Somos dentro de los 17 países megadiversos del planeta, nosotros creo que ocupamos el 5º lugar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa riqueza no la estamos sabiendo aprovechar o la estamos aprovechando mal, ¿no? Estamos, por ejemplo, teniendo problemas de tala de selvas, de tala de bosques, estoy hablando de tala ilegal. Y otra vez no tenemos capacidad de inspección y de vigilancia. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es de manera inmediata que el talar un árbol tiene un beneficio económico en términos de lo que me van a pagar por la madera que va a salir de ese árbol. Uh-huh. Pero si hiciéramos una verdadera contabilidad, una verdadera suma de todos los beneficios que nos da un bosque sano, estaríamos observando que los beneficios y el valor económico de tener el bosque sano es mucho mayor que lo que me van a pagar por una tonelada de madera. Y no lo estamos viendo, pues pareciera que
tenemos un escenario que es nuestra biodiversidad, son nuestros bosques, nuestras selvas, nuestras lagunas, nuestros ecosistemas de montaña, pero nadie los está viendo en términos de el potencial que tienen de riqueza. Donde sí lo vemos y es con mucha claridad, por ejemplo, en los centros turísticos, ¿no? Cancún y la Riviera Maya recibe, me parece que más de 35 millones de visitantes, que dejan una derrama económica enorme. ¿Por qué? Porque vienen a gozar del medio ambiente, de las playas, color turquesa, de las selvas. ¿Sí me explico? Entonces, ahí estamos viendo con mucha claridad cómo los recursos naturales tienen un valor impresionante. Incalculable. Que de hecho, de eso vamos a hablar en el seminario ambiental próximo. Están invitados a la charla ambiental próximo martes. Pero me parece que este episodio se va a publicar un poco después. Bueno, no, olvídalo. Bueno, está bien. Ahí, así. Amigo, se habla mucho de los perfiles, de los que van a ser secretarios o directores de alguna dependencia ambiental. ¿Cuál consideras que debería ser ese perfil de alguien que va a liderar una dependencia ambiental? ¿Debería de ser un perfil técnico, biológico, de alguien relacionado al medio ambiente o un perfil político? Es muy buena pregunta, Carlos. No está en ninguna norma que tenga que ser el titular de una dependencia del sector ambiental, que tenga que ser tal o cual perfil. Entonces eso da cabida a que cualquier persona de cualquier perfil pueda ser designado funcionario en esa materia, sin ser experto. Eso, desde luego que tiene consecuencias negativas cuando llegan perfiles que no conocen el sector. ¿Por qué? Simplemente porque no tienen la experiencia, no tienen los elementos técnicos para desarrollar la política ambiental en el nivel en el que estén participando. Y yo considero que podríamos buscar desarrollar en la legislación secundaria, en las leyes de protección al ambiente del Estado, en el reglamento municipal de protección al ambiente, encontrar el mecanismo mediante el cual se reduzca la posibilidad de nombrar a cualquier persona de cualquier perfil titular de un área de medio ambiente que no sea aquel que tenga el expertise, el conocimiento técnico para desarrollarse adecuadamente en esa materia. Es decir, en otras palabras, creo que socialmente nadie aceptaría que en la Secretaría de Salud llegara alguien que no sea médico. Sí, claro. Alguien cualquier juzgado, de lo civil, de lo penal, el Poder Judicial, seguramente no aceptarían que no fuera un abogado quien esté al frente de esas áreas, ¿no? Entonces, me parece que finalmente en materia de lo ambiental y del manejo de recursos naturales tenemos que procurar que la sociedad vea la necesidad de que en las funciones de medio ambiente y de procuración de justicia ambiental tengamos especialistas en la materia. Yeah. Pero, insisto, tenemos que impulsar, tenemos que dar ese paso. Ahorita no lo podemos, no lo tenemos porque no está dado ese paso. Sin embargo, tenemos la posibilidad, tenemos el potencial para hacerlo. Y eso es justamente lo que podemos hacer al agruparnos, las organizaciones de la sociedad civil, e impulsar hacia ese esquema de buscar perfiles idóneos para estar en los puestos de toma de decisiones de carácter ambiental. Pues, porque déjame decirte algo, el gobernador, la gobernadora, el presidente municipal, la alcaldesa, pueden tener una visión muy positiva y muy vanguardista respecto al medio ambiente, a la procuración de justicia ambiental y de cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, puede que su funcionario en materia ambiental
no esté a la altura de lo que el gobernador o gobernadora o alcaldesa o alcalde busquen en la materia. Entonces, por eso es que tan importante que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, los colegios, las agrupaciones dedicadas a los temas ambientales, impulsen una política pública en esa materia, que se reglamente, que se establezca en alguna ley, cuidar esa materia, ¿no? Cuidar que estén los perfiles adecuados en esos sectores. Pues de pronto la Asociación de Biólogos de Mexicali vamos a buscar impulsar eso. Igual ahí sí el Colegio de Biólogos lo vamos a revisar. Ahí con Ricardo Eaton y los demás colegas y con las otras organizaciones para poder impulsar esa propuesta que es muy buena y muy necesaria para todos. Sin duda. Y ya pasamos ahora sí ya a la etapa de las preguntas un poco personales, Efraín, amigo. ¿Y qué es lo que tú sabes que yo no sé que tengo que saber? Es decir, para que me pueda servir algún consejo o recomendación, ya sea para que pueda crecer en mi desarrollo personal, profesional. Sabes mucho de mí, de lo que hago como biólogo, como de la Asociación de Biólogos de Mexicali y como consultor ambiental. Y pues, ¿qué es lo que tú sabes que debes saber? No, suena que tú que eres mago, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? No, mira, yo observo que has crecido mucho, Carlos, en tu desarrollo personal y profesional. Sé que te has venido cultivando, ¿no? A través de cursos, a través de talleres. Te veo con un gran potencial. O sea, estás apenas empezando en este esquema de brindar asesoría a organizaciones, a empresas, y creo que vas por el camino correcto. Yo no tendría nada que proponerte en esa materia para que sigas creciendo, solamente si acaso decirte que no sueltes lo que ya llevas en tu camino, ¿no? Es decir, que sigas con ese impulso para seguirte preparando. En esta materia todos los días estamos conociendo algo nuevo. Sabemos que las ciencias biológicas son amplísimas y todo el tiempo hay cosas nuevas que atender, que explorar, que conocer. Y yo creo que vas por el camino correcto. Estás en pleno crecimiento y seguramente te esperan grandes logros. Pues, muchas gracias, amigo. Realmente sí lo agradezco de corazón esas palabras. Y pues sé que vamos a seguir trabajando juntos como amigos, como Asociación de Biólogos y Colegio de Biólogos y por qué no también la Federación Mexicana. Como colegas, sí, claro. Colegas. ¿Y con qué sueñas, Efraín? ¿Con qué sueña Efraín Nieblas Ortiz? Sueño con una comunidad muy comprometida con los temas ambientales. Yo imploro que llegue el tiempo en que seamos capaces de unir las voces para impulsar los cambios que necesitamos impulsar, estructurales, presupuestales, culturales, para que nuestro entorno inmediato, nuestra casa grande, que es nuestra ciudad, sea Mexicali, sea Tijuana, sea Ensenada, cualquier ciudad de nuestro país, sea una ciudad verdaderamente sostenible. Y esto quiere decir que no solo desde el punto de vista de lo ambiental, sino también de lo social, de lo económico y por supuesto del manejo de los recursos naturales. Todos soñamos o deberíamos soñar con una ciudad limpia, con una ciudad verde, con una ciudad que se haga un manejo adecuado de los residuos sólidos. Tenemos que cambiar muchas estructuras mentales que no nos dejan avanzar en esa materia. No es posible que en este milenio estemos todavía enterrando la basura, ¿no? Y es lamentable porque la basura son recursos que se están yendo a contaminar el suelo, no es otra cosa, ¿no? A contaminar el suelo y el aire, porque están las emisiones de gases de metano, están los incendios que se provocan porque no se hace un adecuado manejo de los gases. Y ese es un ejemplo de las cosas que tienen que cambiar. No podemos seguir enterrando la basura de Mexicali como de ninguna otra ciudad. Ya tenemos mucha tecnología que nos ayuda a recuperar los residuos que tienen todavía un valor,
Ahí tenemos ya una ley por fin de economía circular que nos ayuda o nos obliga ya a recuperar, reciclar, recuperar, reusar, reconvertir, etcétera, todos los residuos, de tal manera que los que lleguen finalmente a un destino final, pues sean los que ya no tienen más valor. Sí, claro. Pero es un ejemplo de las cosas con las que podemos soñar, porque están a la vuelta de la esquina, ya está la tecnología, ya están los mecanismos, ya está el modelo. Tenemos que cambiar la estructura mental nuestra para dar ese paso. Amigo, ¿qué significa para ti Sara en tu vida? Sara, mi mujer. Claro, por supuesto. ¿Quién más? No, pues ella es, ¿cómo decirlo? Es mi faro, mi luz, mi guía, mi pareja, mi vela, mi velero, mi ancla también. Pero también es la mujer que me impulsa a estar dando lo mejor de mí cada día. Es mi cómplice al momento de formar a nuestros hijos, a Carlos Efraín y Sara Paola. Y hemos construido una familia muy sólida, una familia muy bonita, muy unida. Y pues es todo para mí. Es mi pareja en todos los sentidos. Saludos a Sara, muy bonitas palabras. Saludos, amor. Y ya como última pregunta, amigo, si todo el mundo te escuchara, con traductor incluido y mirando a tu cámara, ajá, ¿qué les dirías para invitarlos, impulsarlos, para pues, que podamos tomar acción para cuidar nuestro medio ambiente que tanto nos da? Bueno, yo lo que pediría, si se trata de pedir, es que busquemos todos la manera de poner nuestro granito de arena, aunque suene muy trillado, para que mejoren las condiciones ambientales de nuestro entorno inmediato. Siempre he pensado que la ciudad en la que vivimos es nuestra casa grande, es la casa que debemos mantener limpia, que debemos de mantener saludable, que debemos de procurar que en ella se desarrollen todas las actividades sociales, económicas, culturales, educativas, pero en armonía, que busquemos ser agentes de cambio, siempre para buscar la mejoría, siempre para buscar, sobre todo desde el punto de vista de los recursos naturales y del medio ambiente, pues que tengamos un aire limpio, que este tema de las alergias, de las asmas, de los EPOC, que son las enfermedades que nos agobian en la ciudad por tener un aire limpio, un aire contaminado, pues que lo podamos cambiar, podamos movernos hacia un esquema en el que todos contribuyamos para que esa condición cambie. No le toca solo al gobierno, es una obligación de nosotros como ciudadanos también buscar que se den esos cambios. Entonces, eso es lo que yo sugeriría para que logremos avanzar en esa materia, Carlos. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, un placer. Por aquí, pues compartir tus experiencias, tu sabiduría que tienes por todos estos años que has vivido en las dependencias y que sé que vas a seguir aportando tus muchos granitos de arena. Así va a ser hasta que ya nos pongamos un quietos. Montón, sí, hasta en la próxima vida también. Y pues amigos, es así como terminamos ese episodio del podcast de Ecodiálogo. Queremos invitarlos a que se puedan suscribir. Si este episodio te aportó valor, suscríbete y compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, con tus amistades, para que todos podamos hacer esa sinergia ambiental. Y en el marco del Día Mundial de la Tierra, que fue el día 22 de abril, pues que todos podamos hacer esa sinergia, porque a todos nos corresponde, esa responsabilidad de todos. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.